En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, estamos aquí reunidos en la solemnidad de Corpus Christi. Hoy el Señor que se manifiesta en toda la Eucaristía, hoy quiere que nos centremos en ese misterio, en el hecho real de que ahí está la presencia de Cristo en la Eucaristía. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Pidamos al Señor que podamos a través de esta celebración penetrar en este profundísimo misterio entregado por Jesucristo a la Iglesia. También presentamos las intenciones de la comunidad, que nos pide la comunidad que ora junto a nosotros, a nuestros difuntos. Pedimos por Narciso Rafael Peña Morales, hemos rezado por 9 días en su novenario. También presentamos a Jesús Rodríguez, a Juan Franco Rodríguez, Maribel Cruz Rodríguez y Rafael Américo Redondo. También presentamos la salud de Jade, que sufre del COVID-19, y también presentamos al joven Mateo, que tiene una situación familiar difícil, no vive en el país, y pedimos por su familia y para que todo pueda llenarse de la luz del Señor. Nos presentamos al Señor con alegría, pero con el deseo de sacudirnos el pecado de dentro. Cerremos nuestros ojos y ante Dios y ante los hermanos vamos a reconocer que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alto del cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos y glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad De nosotros. tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo. por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión,
Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra proclamada. Lectura del libro del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo y dijo: Recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones, si guardas sus preceptos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron tus padres, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de nuestra acción de gracias ¿no nos une a todos en la sangre de Cristo? Y el pan que partimos ¿no nos une a todos en el cuerpo de Cristo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban entonces los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre, del mismo modo que el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Siéntense, por favor. Hay dos jueves importantes eucarísticos. Y uno pasó hace poco y pasó durante la epidemia, durante el coronavirus. Y tuvimos que estar encerrados todavía en la etapa de cuidarnos los unos a los otros. Pero ese jueves celebramos la presencia de Cristo, no tanto en cuanto a la presencia, sino en cuanto a la institución. El sacramento instituido. Jueves Santo se celebra la institución del sacramento y el servicio que está alrededor de eso. Por eso el Jueves Santo se lava los pies, porque alrededor de la institución, del momento en que Jesús lo instituye, está invitando a los suyos a encontrar en Él la fuente para el servicio. Pero sin embargo ahora, como el misterio de la Eucaristía es tan rico y tan inmenso, se dedica otro jueves más. Y ese jueves es el jueves de Corpus. Es instituida la fiesta en el siglo XIII, alrededor de la cabeza de Santo Tomás de Aquino. Es difícil para los teólogos comprender este misterio, pero aquí se medita en el Corpus Christi la realidad de que Jesús está de verdad, real y verdaderamente aquí. Ahí se habla de la transubstanciación, teoría muy criticada por los hermanos que no entienden esta belleza de que la sustancia cambia, el accidente no, sigue viendo uno pan y vino, pero la sustancia es otra, la realidad de Cristo que se hace presente de tal manera que si no se come de ese pan o esa carne y no se bebe de ese accidente vino, pero es sustancia, la sangre de Cristo, no hay vida. ¿Por qué? Porque yo veo ahí pan y vino, pero es realmente Jesús en su sangre y en su carne. Y por esto este es una fiesta hermosa en donde normalmente se hacen procesiones, no se va a hacer, solamente se va a celebrar la misa en la catedral con los que puedan caber conforme a las reglas que se ha establecido, dentro de un rato a las 10 de la mañana y nada más. No hay procesiones por el cuidado que se debe, por las normativas que la misma conferencia dictó de que las procesiones están prohibidas hasta la fase 3. Pero sin embargo, eso no nos deja a nosotros, no nos quita de contemplar ese misterio que está prefigurado en el maná del desierto. Fíjense la diferencia, el maná es una prefiguración, pero quien comía del maná al día siguiente tenía hambre. Y si pasaba un tiempo, al final se moría. Con maná o sin maná se muere. Pero este maná nuevo, esta realidad que presenta Jesús, ofrece una realidad nueva, no morir. Contrario de lo que ocurrió con el maná, no es necesario todos los días, sino que lo importante no es la frecuencia, es el efecto que produce, que es un efecto de eternidad. Tiene vida eterna el que lo come. ¿Quién nos dijo eso? Jesucristo. Y a quien no le guste, que discuta con Jesucristo. Pero esa es la belleza que hay del misterio instituido, presentado y anunciado en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, en donde se nos dice a nosotros: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Es viático para el camino de nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana, que tiene tantas dificultades, ciertamente, aunque muchas de las dificultades nos las creamos nosotros mismos. A veces nos hace falta una buena sacudida para entender que nuestros problemas no son tales problemas. Y a veces darnos cuenta de cuándo realmente hay problemas. Yo, por ejemplo, cuando era niño, recuerdo dos momentos específicos. En una llorando, niño yo, fui a donde mi mamá y llorando porque había pasado algo. Yo no me acuerdo qué era, pero me acuerdo lo que me hicieron a mí. Yo llegué llorando por una tontería, que si fue un pellizco o cualquier tontería por la que a veces los niños ven más grande o más fuerte la herida de lo que ven. Y entonces yo llegué allá llorando y diciendo de lo que había pasado. Y entonces mi padre, que estaba atrás, dijo: y entonces te sacaron sangre, y entonces ¿qué pasó? Y entonces yo me quedé como, espérese, que no fue así. Y a mí me chocó, no me olvido del momento en que dijeron, ¿verdad? Y además sacaron sangre y todo, y me callaron la boca. Porque en el fondo uno, aunque se hace ñoño, uno sabe que es una tontería a veces. Y otro momento, lo contrario. Otro momento en que me montaron en un caballo, jovencito también,
y estaba ahí corriendo con el caballo, y la silla se volteó, o sea, parece que estaba mal amarrada, se fue para abajo, y yo traté de engancharme, y allí estaba frente a los padres míos también y los demás, y en ese momento me fui para el piso, porque la silla se fue para el piso. Por alguna razón es que me caí, pero no me hice nada, me caí, y ahí sí vi a mi papá y mi mamá llegando con la cara pálida, se mató, y ahí fui yo el que tuve que salir, no fue nada, no fue nada. Que a veces hay que aprender a decirle a los demás, no fue nada, no fue nada. Y en otras, quitarse las ñoñerías que uno tiene de arriba, porque uno tiene la tendencia a veces a tener mucho cuidado de las heridas, y nuestra iglesia a veces nos movemos mucho en el sentimentalismo, en las comunidades, porque me hizo eso, porque me chismearon, así te sacaron sangre, y cuál fue la herida en la mano izquierda, en la mano derecha y en el costado. Uno dice, no fue tanto. Y a veces tenemos que aprender a mirar desde la perspectiva, desde donde la ve Cristo, la situación nuestra, y a veces a uno hasta vergüenza le da lo que a uno le ha pasado. La ira, el rencor, la mentira que uno ha dicho, la envidia que uno ha sentido, la ambición que uno ha tenido, cualquier cosa uno se siente ridículo cuando uno lo ve, porque el pecado lo que necesita es luz para poder ver cómo es. Y la Eucaristía es el sacramento luminoso. Ya Juan Pablo II instituyó como la Eucaristía como uno de los misterios luminosos del alma para poder ver las cosas como son. Si llegásemos a tener luz en nuestro corazón, todo lo veríamos de una manera tan distinta. Porque a veces somos nosotros los que creamos incluso los problemas. Yo recuerdo que en Italia yo tuve un gran amigo que tenía en Milán, que tenía un negocio bien raro. Era dueño de una casa del terror. Y un día, una de las veces que fui, él tenía la costumbre de cerrar el negocio una vez a la semana para darle mantenimiento y todo, porque era con carro, con cosas que asustaban. Y él entonces en una me montó, era el mantenimiento, estaba probando, y él me dijo, vamos a montarnos aquí. Y entonces me monté en el carro con él. Cuando comenzamos, ahí fue que yo demostré que yo no sufro el corazón, porque a cada curva venía cada cosa que asustaba, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y eso fue terrible. Yo quería bajar de ese carro, y finalmente, o sea, lo peor fue cuando llegamos al momento más espeluznante de todos, que fue un momento terrible. Y en ese momento, cuando llegó allí el bárbaro, se paró el carro, y esa cosa así, yo ahí que eso casi me muero. Y en ese momento él grita a sus empleados, ¡Luchi! ¡Luces! Y prendieron las luces. Y cuando prendieron las luces, todo aquello que me daba terror, de repente, me daba risa. Un trapo así, la cosa así, todo con oscuridad, con un poco todo medio arreglado, hasta lo más tonto podría parecer una amenaza. Y allí, cuando prendieron las luces, aquello que me daba tanto terror, comenzó incluso a darme risa. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos encender esa luz? En medio de la oscuridad de nuestro corazón, necesitamos que se nos encienda la luz para ver qué fue lo que pasó, para saber dimensionar realmente nuestro problema. Porque a veces nosotros no sabemos el problema que tiene, el problema real que hay allí cuando Jesús está presente en la Eucaristía y no nos damos cuenta y no penetramos en ese misterio. No lo estamos dimensionando. Ese pan no es un pan y el vino no es vino. Eso es la carne y la sangre de Jesús, sangre divina y carne divina. Dios hecho hombre, ahí. Y ahí vienen. A mí lo que me preocupa de esto es el daño que le hace a la fe cuando se quieren razonar las cosas. Por ejemplo, el maná. Yo he oído gente que ha dicho que el maná ha sido que el pueblo de Israel descubrió una plantita en donde había una harina donde podían amasar y que entonces lo mitificaron. Entonces digo, bueno, pero me impresiona a mí el deseo de tratar de que lo maravilloso parezca que no lo es. O sea, y Jesucristo que no caminó sobre las aguas, que no multiplicó el pan, que Jesucristo no curó a este, que no hizo aquello, que no sacó ningún demonio. Y al final, la fe, ¿a dónde queda cuando nosotros creemos que tenemos a un Dios que simplemente hemos fabricado nosotros las realidades maravillosas que Él hace? Entonces queda a veces nuestra fe tan pobre y a veces se pierde.
Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Yo me imagino a un teólogo de esto. Porque si piensan en Jesús, Jesús habló, pues, los padres de ustedes murieron en el desierto. Yo quisiera imaginarme a Jesús hablando y uno de esos teólogos, de esos genios teólogos, que le diga, pero Señor Jesús, el maná en realidad fue una plantica. Yo me imagino a Jesús como, ¿qué? O sea, ¿por qué? Porque a veces nos olvidamos de para qué sirve la fe. Y la fe no es para ahora tratar de desenmascarar trucos que pudieron no haber existido y tratar de quitarle a la fe toda esa pasión. Jesucristo no quiso hacerla. Jesucristo no discutió que si el maná era de dónde venía. Él habló del maná como la historia que recibe del pueblo de fe que es Israel y desde allí relanza al pan de vida. Ahora, si usted no cree en el maná, es muy probable que acabe no creyendo en el pan de vida también. Y usted quita aquella fe y al final no le queda nada. Y hay mucha gente así, que sí, no tiene la fe. Jesucristo tampoco se puso a discutir que si Jonás tuvo la ballena. No se discute. Jesús toma esa enseñanza de fe y de allí lanza a su muerte y su resurrección. Pero si usted no cree en la historia de Jonás, entonces comienza a explicar que no sé qué, también va a querer explicar que Jesucristo no estuvo muerto, que no resucitó. Y al final, la esencia de nuestra fe se pierde porque nos pasamos la vida tratando de obstaculizar la fe que nos anima a seguir viviendo. Y cuidado cuando esto se realiza con respecto a este pan precioso y bendito que Jesucristo dejó a la iglesia. Jesucristo lo dijo, tomen y coman, hagan esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Pablo VI se reunió con los teólogos. Yo no estoy en contra de los teólogos, pero la teología está al servicio de la fe, no en contra de ella. Eso es importante entenderlo así. Y me acuerdo que leí sobre la reunión que tuvo Pablo VI con los teólogos y les decía, ¿por qué molestan a los pequeños en la fe? ¿No saben ustedes que la teología está a favor de la fe y no en contra? No molesten a los pequeños en la fe. A veces nosotros queremos ser maduros y al final perdemos la fe. Yo conozco teólogos que no tienen fe, que saben mucha Biblia y no tienen fe. Y es triste, porque es como que usted se vuelva un experto en alimentos y usted está así porque no ha podido comer nunca, muriéndose de hambre. Eso es lo que está pasando con el que sabe mucho y alimenta mucho el cerebro de sus cosas y no permite que la fe también alimente el espíritu. Vuelvo y digo, yo no estoy en contra de la teología. Y la teología tiene que llegar a verdades y tiene que saber darle a cada dimensión, a cada realidad su dimensión, pero siempre al servicio de la fe. Y nosotros no siempre, cuando hacemos teología, veo que los teólogos discuten realidades que cuando uno dice, bueno, mejor que lo hagan encerrados y que la gente no lo vea, porque si no, ya que la van a perder ellos la fe, que no lo pierdan también los demás. Jesucristo está presente realmente aquí. Y hay mucha gente que prefiere que ese milagro se discuta, que se olvide, le da brega. Hay mucha gente que va a misa y no sabe para qué va a misa. Va a misa y desde pequeño le dijeron que hay que cumplir con Dios y va a misa para cumplir. Y se va a la Eucaristía para encontrarse con Jesucristo. Como dijo el mismo Pablo, el cáliz de la acción de gracias no nos une a todos en la sangre de Cristo y el pan que partimos no nos une a todos en el cuerpo de Cristo. Pero si no creemos que hay cuerpo de Cristo y sangre de Cristo, ¿en qué vamos a estar unidos? ¿Cuál es el principio de unidad? Si lo que nos une es el Espíritu Santo que transformó ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre del Señor y nos invita a nosotros a creerlo. Por lo tanto, si alguno está participando de la Eucaristía, la está viendo y tiene dudas en la fe, yo le pido que por favor cierre los ojos y haga un acto de sinceridad y le diga al Señor, Señor, tengo dificultades para creer, ayúdame. Como lo dijo el hombre que le trajo al joven que los discípulos no pudieron quitar el demonio. Le dijo, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Ayúdame a creer.
Porque esto es una realidad que es al mismo tiempo un don que se ofrece, Dios, el don de la fe, y un don que se acoge, el don de la fe. Y Dios te está ofreciendo el don de la fe, pero tienes que acogerlo y decirle, Señor, no lo entiendo, pero acojo esto, ayúdame a entenderlo. Eso es acogerlo. Acogerlo no es otra cosa que decir, Señor, estoy dispuesto a que este misterio me arrope y me ayude y me fortalezca. Estoy dispuesto a creer en esto, aunque no lo entienda. Si yo me voy a mover por lo que yo entiendo, yo reduzco la fe simplemente a un pensar. Y mis pensamientos pueden no ser lo que tiene Dios. Por eso tengo que pedirle al Señor el don de la fe, de creerle a Él, de lo que Él dejó en la Eucaristía y que Él está realmente ahí. Entonces, hay mucha gente que le llama esto espiritualismo. Hay gente que le llama esto, y yo aquí no me quiero meter en que si es de política, que si de izquierda, que si de derecha en la iglesia, que eso es lo que más ha dañado la iglesia, lo que más ha dividido. Cuando hay políticos, hay hombres de iglesia de derecha y hombres de iglesia de izquierda, eso es la perdición, porque Jesús está en el medio de todos, aquí dándonos vida y nos invita. E independientemente de lo que usted piense, de sus pensamientos, lo primero es pedirle a Jesús que le enseñe a pensar a usted. Señor, antes de pensar, éntrame pensamientos tuyos. Porque es muy fácil pensar y decir lo que uno se le ocurra. Nosotros tuvimos un presidente así, que lo primero que se le ocurría lo hablaba. Tenemos gente que hace así, que lo primero que dice lo larga por ahí, aunque sea un disparate. Hay presidentes en otros países que hacen eso mismo y largan tweets por cualquier cosa. Sin embargo, el Señor te está diciendo, enséñame, ayúdame, déjate ayudar para que yo pueda pensar en ti, para que puedas tener mis pensamientos. Y qué belleza cuando yo puedo entrar en ese misterio del cuerpo y la sangre de Cristo, dejando que Él sea el que me convenza de este misterio tan hermoso, que suena tan bello. Hay gente que duda en la fe, que dice, suena demasiado bonito para ser real. Señor, ayúdame en la fe, porque me gustaría que fuera así, quisiera que fuera así, me cuesta trabajo, pero ayúdame. Está en el hilo de la fe poder acoger este misterio hermoso de Jesucristo en su cuerpo y en su sangre. Ese es nuestro alimento. Y este es el último alimento que yo quisiera recibir antes de morir. Este es el único alimento que verdaderamente importa, porque Él dice, mi carne es verdadera comida. Lo demás es alimento para pasar los días, el pan de cada día. Este es el alimento en mayúscula. Este es el que nos da la vida eterna. Este es el único que vale la pena decir de veras un gracias cuando se recibe. Porque cuando se recibe el otro, se recibe energía para aguantar unas horas. Pero cuando se recibe este, se recibe la fuerza de Dios para vivir la eternidad. Es tan diferente. Y por esto hoy en el Corpus, el Señor nos invita a descubrirlo y a discernir que allí realmente está el cuerpo y la sangre del Señor. Porque San Pablo habla incluso muy fuerte, diciendo, el que no es capaz de discernir, que no coma eso, que no lo reciba. ¿Por qué? Porque le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque cuando uno come el cuerpo y la sangre del Señor, uno está haciendo comunión con los demás, y comunión con el cuerpo y comunión con la sangre de Cristo. Y si usted no cree esto, usted está haciendo una falta. Lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11. Hay que discernir, hay que descubrir. Dios no te invita a ti a ser perfecto para recibirlo, pero sí te invita a ser pequeño, humilde, y a dejarte sazonar el alma con su presencia dulce que te da al alma un sabor de eternidad. Qué belleza el pan del cielo que ha llegado para alimentar nuestro espíritu. Ojalá que la humanidad entera pudiese descubrir el tesoro que Jesucristo ha venido a traer al mundo. Por eso dependerá mucho de tu fe y de la fe que serás capaz de llevar a los demás. Anunciar a Jesucristo presente en la Eucaristía es el fundamento que nos convoca a todos los cristianos alrededor de la misma mesa. La mesa
es el signo de la comunión. Cuando falta uno, duele. Y al Señor cuando le falta uno, le duele. Yo recuerdo los primeros días cuando mi padre murió, yo tenía 14 años para 15. Qué duro la primera vez que nos sentamos a la mesa a comer, sin esa silla vacía. Estoy seguro que a Jesucristo también le duele cuando hay sillas vacías. Entonces por esto hoy la invitación de estar alrededor de la mesa y hacer comunión es que no falte ninguno de los tuyos. Invítalos, que no falte ninguno, que no vayas a la mesa sin que uno que tú amas deje de estar ahí también, haciendo comunión contigo y tú y él haciendo comunión con los demás y con el cuerpo y la sangre del Señor. Bendito sea el Santísimo Sacramento del altar. Él está presente aquí. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Amén. Vamos ahora a presentar nuestra fe, profesándola junto con todos los creyentes y profesando el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Señor con la confianza de que Él siempre nos escucha. Por la unión de todos los cristianos en la unidad de la Iglesia de Cristo, para que formemos un solo cuerpo, los que comemos de un mismo pan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la organización eclesial de Cáritas, para que promueva el amor fraterno, la mutua ayuda, la solidaridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren hambre, para que sepamos compartir con ellos nuestro pan de cada día, anuncio del pan de vida eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, invitados a la mesa del Señor, para que el pan de la palabra despierte en nosotros el hambre del pan de la Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, Óyenos. Pidamos al Señor por el alma de Narciso Rafael, de Jesús, de Juan Franco, de Maribel y de Rafael Américo, para que el Señor los acoja en su reino y les permita participar de la vida eterna que el cuerpo de Cristo recibido con fe otorga. Roguemos al Señor. te rogamos, óyenos. Te presentamos a Jade para que tú la cures, la sanes y la confortes en su espíritu para que se reincorpore a sus quehaceres cotidianos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Y te pedimos por Mateo y por su familia, para que en estos momentos de oscuridad puedas tú arrojar la luz necesaria para que los corazones puedan recibir esa luz y puedan sazonarse de amor y de perdón. Roguemos al Señor. te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Verbum caro factu est, verbum paris factu est, verbum caro factu est, verbum paris factu est. Antes del tiempo, mucho antes que la tierra comenzase a existir, el verbo estaba
Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Señor, concede bondadoso a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente de las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es Justo justo. y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro, el cual en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado, y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento, alimentas y santificas a tus fieles, para que a la familia humana que habita en un mismo mundo, una misma fe la ilumine y un mismo amor la una. Así pues, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento, para que, colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con la multitud de los ángeles, te aclamamos por siempre, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para gozar de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, a los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre, a tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Narciso Rafael, Jesús, Juan Franco, Maribel, Rafael Américo y todos cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque tenemos un Padre en el cielo que no nos dio el maná solamente en el desierto, sino que nos dio a su propio Hijo para que comiéndolo tuviéramos vida eterna. Misterio admirable. Dirijámonos a ese Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal, Señor, y concédenos la paz, para vivir libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten. Mis hermanos, aquí está el cuerpo de Cristo, real y presente aquí. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos son nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero Pero una una palabra palabra tuya tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo me guarden por la vida eterna. Hagamos la comunión espiritual. Todavía la participación en las iglesias es a un 30%. Hay una buena parte que no puede ir a la misa por una razón u otra. Vamos a hacer que los que han participado en este misterio celebrado hagan comunión espiritual.
Cerremos nuestros ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que es cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad, que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recordamos que a las 10 de la mañana en la Catedral de Baní se celebra la misa de Corpus Christi y también en las diferentes parroquias de la diócesis. Y estoy seguro que en todas las diócesis del país y en el mundo, sobre todo donde se ha abierto como ahora, por lo menos en la fase 2, como estamos nosotros. Y le damos gracias a Dios por poder celebrar este misterio. Y no va a haber procesión, según el protocolo de la misma conferencia. No habrá procesión de Corpus, que es nuestra amada procesión. El Señor nos ha hecho eximirnos de muchas cosas, de celebrar el Jueves Santo, de celebrar toda la Semana Santa, de celebrar la Pascua, celebrar la Ascensión y también celebrar el día de Pentecostés. Hoy el Señor ya nos está permitiendo poder celebrar con un poco más de apertura. Damos gracias al Señor, pero mantengamos la fe en la Eucaristía. Eucaristía es el gran regalo, el don de sí mismo a la gente, a nosotros, a su pueblo. Todos los demás sacramentos, Dios nos bendice y actúa en nosotros. Pero en la Eucaristía, además de actuar, no solamente actúa, sino que es el don de sí mismo. Él se da, lo recibimos a Él y con Él todas las gracias que viene a traernos. Pidamos al Señor que no nos deje de dar todas las gracias que este admirable sacramento ha venido a traernos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.